Espero que todos estén sin novedad, tengan una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Miren, hoy vamos a utilizar un mecanismo que vamos a estar empleando de una forma cotidiana. Vamos a dar inicio a nuestra clase, pero previamente a esto, en algunas oportunidades, vamos a someter a consideración de ustedes un pequeño laboratorio para que lo desarrollen en un tiempo prudencial, perentorio. Ese laboratorio que voy a estar trasladando es voluntario, completamente voluntario. Significa que el que quiera lo hace, el que no tiene ningún valor, ni para acumular zona, ni para exámenes finales, sino simplemente es un apoyo para el conocimiento de ustedes. Que lo quiere desarrollar, lo desarrolla, el que no. El tiempo que vamos a emplear para este laboratorio es un tiempo, insisto, perentorio de 15 minutos. De tal manera que cuando yo les digo a ustedes que el laboratorio ya lo pueden contestar, pues lógicamente ya pueden comenzar a participar en él. Y cuando yo les indique el tiempo, que se lo voy a señalar en este momento, a partir de ese momento el laboratorio se va a cerrar. Entonces, tienen en su clase, tienen un laboratorio sobre la competencia y la jurisdicción, que fue el tema que vimos el día martes. Lo pueden desarrollar, es un laboratorio con preguntas de opción múltiple o de falso y verdadero. Y entonces simplemente lo que ustedes van a adquirir con realizar el laboratorio es más o menos establecer el parámetro de conocimiento de los temas que hemos estado involucrando. Por supuesto, al concluir o en una clase posterior, ustedes me pueden hacer algunas inquietudes o dirigir algunas preguntas en relación a algunas dudas que hubieran surgido exactamente también de ese laboratorio. Entonces, vamos a desarrollar este laboratorio. Exactamente son las 2:18. Cuando el reloj esté marcando cuando transcurran las 3:03, a partir de ahí el laboratorio se va a cerrar. Ustedes tienen entonces 15 minutos para contestarlo, insisto, voluntariamente, y yo regreso exactamente cuando sean las 3:04 de la tarde. Entonces nos vemos en un ratito. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, me sale que ya no aceptan más respuestas. Porque usted empezó antes de que yo diera la orden, no le he dado. Ahorita ya puede contestar. Antes no. O sea, le estoy dando el tiempo a todos desde este momento. Ahorita ya puede contestar. ¿Ok? Vaya pues. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Bien. Concluyó el laboratorio. 55 compañeros presentaron su laboratorio. Como les decía, este es un laboratorio voluntario. Cada uno decide en el momento. El tiempo es perentorio. Cuando yo digo perentorio es que concluye exactamente cuando se dijo, y a las 3:04 o a las 2:34, mejor dicho, estaba finalizando. El laboratorio no tiene ningún valor. Sin embargo, ustedes seguramente ya recibieron su evaluación porque se envía directamente a su correo, y seguramente también ya vieron cuáles pueden ser las falencias de ustedes. Les voy a indicar de que el promedio es de 5 puntos sobre 10. Eso implica que es la mitad. Y el gran inconveniente es que eso significa que no me leyeron nada de lo que yo les había pedido, porque muchos de los temas que aquí se preguntaron fueron parte de lo que yo pedí que leyeran el día jueves. A los que no le dejaron mandar, yo les dije que iban a ser las 34, eran 15 minutos exactamente, y por eso el cuestionario se cierra y ya no recibe respuestas. Pero eso implicará que en las próximas tengan esa oportunidad, y probablemente de repente algunos que todavía intentaron hacerlo, de repente más adelante podrán estar recibiendo alguna notificación. Vamos a abordar hoy un tema que es también muy importante en el ámbito del derecho procesal, que son los principios procesales. Este es el anuncio que ustedes ya tienen en su pantalla. Sobre él vamos a estar platicando el día de hoy, y si no concluimos, pues también platicaremos el día martes ya en forma presencial. Pero yo creo que va a ser suficiente que el día de hoy podamos hablar sobre esto. Miren, cuando ustedes en algún momento han estudiado lo que es el derecho, recordarán que una de las definiciones dice que el derecho es un conjunto de normas y de principios. Nosotros realmente dentro del ámbito del derecho procesal vamos a encontrar una serie de principios importantísimos
Porque tal y como aquí lo pueden ustedes leer, esta es muchas veces la base o la estructura sobre la que se hace el ordenamiento jurídico, procesal. O sea, hay principios que rigen el proceso civil y que nosotros debemos de conocer muy detenidamente para entender el proceso civil. El día de hoy, mi idea es que conozcamos algunos de ellos, diría yo que la mayoría de los principios procesales, que van a ser fáciles de entender si ustedes escuchan mi explicación. Estos principios, al final de cuentas, cuando nosotros logramos entender los principios procesales, pues también logramos entender el proceso civil. Vamos a ir estableciendo cada uno de los principios y voy a tratar de explicar cada vez que esté hablando sobre el principio más o menos en qué consiste. Ustedes en este momento tal vez no lo van a captar mucho porque no hemos llegado a esos temas en particular, pero yo voy a dar algunos ejemplos para decir cómo se aplica ese principio en el ámbito de este derecho procesal civil con nosotros. Pero lo importante aquí es primero determinar que estos principios son una estructura sobre la que se edifica el ordenamiento jurídico procesal y que son fundamento para la prosecución de toda esta ley procesal. Normalmente estos principios son reglas universales, eso quiere decir que en muchas legislaciones se conocen los mismos principios, algunos varían de una u otra forma, pero los que voy a estar explicando yo nos sirven mucho de base para estos aspectos. Los principios no están detenidamente señalados en la ley. Ustedes no van a encontrar normalmente un artículo que diga este es el principio, sino yo voy a ir explicando y el principio está involucrado en muchísimas normas procesales. Cuando yo explique el principio, les voy a decir más o menos, insisto, dando algunos ejemplos, de cómo aplica ese principio dentro del ámbito del derecho procesal. Pero, insisto, son normas normalmente universales, se reconocen en otras legislaciones, porque los procesos están basados en principios similares o los mismos. Bueno, ya entrando un poquito en materia, el primer principio que es fundamental en el derecho procesal civil nuestro es el principio dispositivo. Como he colocado en la presentación, le pongo entre paréntesis para que tengamos que dispone. Miren, el proceso civil, amigas y amigos, es un proceso que está a disposición de ustedes, futuros abogados, y de sus clientes. Ustedes van a decidir, van a disponer cuándo ustedes presentan la demanda e inclusive pueden disponer ustedes cuándo terminan el proceso. O sea, no es lo mismo que en el proceso penal. Recuérdense que el proceso penal está basado ahora a un principio acusatorio y normalmente pues la persecución penal le corresponde al Ministerio Público. Acá en el principio dispositivo significa, y eso lo vamos a estar viendo en todo el proceso, que ustedes, futuros abogados, reitero, van a poder presentar la demanda cuando su cliente les diga que la presenten, ¿ok? No es que exista una obligación de hacerlo, como en algún momento ya mencioné. Pero no solo está basado ese principio en el inicio de la demanda, sino en el transcurso de la demanda y en el final de la demanda. Me trato de explicar. Miren, ¿quién va a disponer qué hechos vamos a relatar en la demanda? Ustedes, futuros abogados. ¿Quién va a disponer qué medios de prueba van a aportar al proceso? Son ustedes. ¿Quién va a disponer qué pretensiones se van a reclamar? Son ustedes. Y como les decía, quien va a disponer cuál es el final de cuentas, si concluimos en una sentencia o antes de ella, ustedes, o sea, el proceso está a su disposición. Cuando yo presento una demanda, le pregunto a mi cliente, ¿quiere que la presentemos ya? Él me dice, no, licenciado, todavía no, o no la presentemos. Esa es nuestra disposición. Cuando yo redacto la demanda y comienzo a relatar los hechos, son los hechos que nosotros disponemos. Y es tan importante este efecto porque el juez, desde ningún punto de vista, puede cambiar nuestros hechos. El juez le está vedado investigar o agregar hechos. Los hechos del proceso son los hechos que yo le formulo al juez y son los hechos que la parte demandada le formula al juez. O sea, lo que trato de indicar acá es que no vayan a pensar ustedes que ustedes dejan a que el juez investigue otros hechos. El juez va a basar su decisión en los hechos que ustedes les formulen y que ustedes le demuestren. ¿Por qué? Porque está a su disposición.
Y las pruebas es lo mismo. Cuando ustedes van a ver en el transcurso de esta explicación de todo este año, cuando ustedes como abogados ofrecen una prueba y proponen una prueba, son dos etapas muy distintas, pues ustedes deciden qué prueba ofrecer y deciden qué prueba proponer. Van a ver más adelante de que cuando yo ofrezco una prueba, esa prueba la puedo proponer. Si yo no la ofrezco, no la puedo proponer. Entonces, yo decido, se me ocurre, que quiero ofrecer la prueba de declaración de parte y la declaración de testigos, eso es mi disposición. Pero ya en la fase de prueba puedo disponer, solo proponer una de las dos y no las dos. Es nuestra disposición, o sea, nosotros disponemos qué medios de prueba. El juez le está vedado crear medios de prueba, incorporar medios de prueba. Solo hay una etapa que también van a entender ustedes en el transcurso de estas explicaciones, en el año, que es el auto para mejor fallar, donde el juez, ante la duda, ante la inquietud, puede ordenar que se traiga a la vista cierta documentación para él salir de esa duda que tiene, pero normalmente es las partes las que le ofrecen y le proponen y le presentan al juez los medios de prueba. Y después, pues por supuesto, ¿qué es la pretensión? Ustedes disponen cuál es la pretensión. Si, por ejemplo, ustedes presentan una demanda de divorcio e incluyen la relación familiar o la pérdida de la patria potestad, pues la ley le permite hacer eso. Si no quieren, no lo hacen. Las pretensiones también son una disposición de las partes. En conclusión, cuando ustedes estén leyendo todo el proceso y vean que son las partes las que formulan los hechos, son las partes las que proponen y ofrecen las pruebas, son las partes las que hacen las pretensiones, bueno, y son las partes las que inclusive pueden terminar el proceso, están viendo que está regido por un principio dispositivo. Que te reitero, se llama principio dispositivo porque se dispone. Igualmente tenemos un principio de concentración que es muy importante, que quiero adelantarles de una vez. Este principio de concentración no prevalece en nuestra ley, pero sí hay un procedimiento que aplica el principio de concentración. El principio de concentración deviene normalmente de la oralidad. Cuando los procesos son orales, ustedes ya lo están experimentando en el ámbito penal, cuando los procesos son orales, se trata de desarrollar el menor número de etapas procesales en el menor tiempo. Normalmente se concentran en audiencias. Si ustedes recordarán su proceso penal, pues hay un debate y hay audiencias, se trata de concentrar. En el proceso civil hay un principio de concentración en el juicio que vamos a ver el otro semestre, el juicio oral. ¿Y por qué es un principio de concentración? Porque el proceso se desarrolla con una serie de etapas. Más adelante yo voy a estar explicando, por ejemplo, que el proceso tiene una etapa de iniciación, tiene una etapa de desarrollo, tiene una etapa de desarrollo y debate y tiene una etapa de decisión. Entonces, por ejemplo, en la etapa de inicio, pues uno presenta la demanda y da audiencia por cierto tiempo para que la contesten. En la etapa de prueba hay ciertos tiempos o ciertos días para desarrollar la prueba y luego vienen los alegatos y la sentencia. Pero en el juicio oral, por ejemplo, todas esas etapas se desarrollan en el menor número de tiempo, de audiencias, en el menor tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos del juicio oral, que en el juicio oral se señala una audiencia y en esa audiencia ahí se contesta la demanda, ahí se interponen excepciones, ahí se ofrecen las pruebas, ahí se proponen los medios de prueba e inclusive ahí se pueden diligenciar los medios de prueba. Entonces el principio de concentración, que significa concentrar, es tratar de que el mayor número de etapas de un proceso se desarrollen en el menor número de tiempo y por ende se desarrollan normalmente en audiencias. Un tercer principio es el principio de celeridad. Esto es una utopía, también quiero decirles, mis estimadas amigas y amigos. Nosotros creemos que hay justicia cuando es pronta y cumplida. Y cuando hablo de pronto, es un juicio, un proceso que debería durar poco tiempo. Cuando nosotros estemos hablando del juicio ordinario, yo les voy a hablar de ciertas etapas que sin incluir la etapa de resolución del juez, de notificación de la resolución solo, incluyendo las etapas importantes, la demanda, el emplazamiento, la prueba, los alegatos y la sentencia, en el código, siendo la suma de todos estos plazos, el juicio ordinario debería durar 69 días, lo cual debería ser un plazo razonable. Ahí habría celeridad, prontitud, rapidez. Sin embargo,
en la práctica, un juicio ordinario dura años. Y por eso yo les digo, en lugar de 69 días, hay que ponerle un punto y son 6 años y 2 meses, por lo menos. Entonces, el proceso realmente no cumple un principio de celeridad, pero se busca la celeridad. Se busca que el proceso sea de plazos rápidos y que se eliminen trámites innecesarios. Lo mismo vamos a ver en el juicio sumario. El juicio sumario tiene un emplazamiento de 3 días, una prueba de 15, que son 18 días, 10 días para la vista, que son 28, y 5 días para dictar sentencia, que son 32 días. Entonces, en el papel, el juicio sumario debería durar 32 días hábiles. Sin embargo, en la práctica dura también años y podemos ponerle 3 años, 2 meses, solo por estar ejemplificando. Entonces, aunque esta es una utopía, y el principio de celeridad lamentablemente no se aplica como quisiéramos en el proceso civil nuestro, es un principio que debería de regir nuestro proceso. Debería ser un proceso rápido, pronto, porque nosotros siempre buscamos y pretendemos, insisto, una justicia pronta. Luego tenemos otro principio que es el principio de inmediación. Inmediación es estar cercano a alguien. El principio de inmediación es ni más ni menos, mis estimados amigos, que recuérdense que el juzga es el juez. El juez es el que va a decidir y entonces el juez debe estar en un contacto directo con las partes. O sea, dentro del juicio, el juez debe estar en contacto directo, debe estar involucrado y debe de estar recibiendo las pruebas él personalmente. Se hace esta explicación porque ilegal sería que las pruebas las reciba un oficial, un notificador, un auxiliar del juez. Es obligación del juez estar en sus audiencias de prueba. Sin embargo, yo les cuento como una anécdota. Cuando yo trabajaba en los organismos judiciales hace 30 y pico de años, casi 40 años, pues a veces las audiencias las desarrollamos nosotros, los oficiales, y el juez estaba en su despacho, no sabía qué estaba pasando allá afuera, y nosotros haciendo las audiencias, tratando de conciliar en un juicio de alimentos, por ejemplo, o tratando de conciliar un juicio de divorcio. No, la obligación es que el juez esté en contacto directo, y en las audiencias de prueba esté el juez ahí presente. En el juicio penal, por ejemplo, es motivo de nulidad el hecho de que no esté el juez o no esté integrado el tribunal. Por consiguiente, ese juicio es nulo. Y en el ámbito civil, pues, lógicamente debe suceder exactamente lo mismo. La inmediación es aquel principio donde se trata de que el juez esté en una relación, un contacto directo con las partes, principalmente, por supuesto, en los medios de prueba. Luego tenemos un principio de orden que se llama el principio de preclusión. ¿Por qué les digo de orden? Lo importante del principio de preclusión es que las cosas que se desarrollen pues tengan un fin. Si nosotros no tuviéramos un fin a cada etapa procesal, entonces sería un desorden realmente el proceso. Entonces, me lo trato de explicar. Si a mí me dan 30 días de prueba en un juicio ordinario, pues 30 días son algo así como lo acabamos de hacer en la prueba de laboratorio. Se les digo 15 minutos, se les dio la hora en que iba a concluir y pasadita esa hora se precluyó el derecho. Claro, en el ámbito ya presencial, yo recuerdo, y seguramente así es, y así lo vamos a experimentar con ustedes cuando sea presencial, yo voy a decir, bueno, el tiempo concluyó y ustedes van a seguir escribiendo, van a seguir apuntando y todavía sacando la última mientras yo no les quite su examen y lo tenga que arrebatar a veces de las manos. No, el principio de preclusión significa transcurre la etapa y termina, y no se puede regresar a ella. Vamos a encontrar 30 días de prueba en un juicio ordinario, el día 31 ustedes ya no pueden aportar medios de prueba. A ustedes les dan 3 días para interponer una apelación, al 4º día ya no lo pueden hacer. Si ustedes no contestan la demanda en 9 días y les acusan rebeldía, les va a precluir ese derecho. Entonces, la preclusión simple y sencillamente es que el proceso se desarrolla por etapas y cuando se transcurre una no podemos regresar a ella. Imagínense ustedes que un proceso esté pendiente de dictar sentencia y sucede que alguien todavía quiere aportar prueba y regresa al momento de la fase de prueba. Se convertiría en un desorden. Entonces, el principio de preclusión significa que se transcurre una etapa, se cierra la etapa, continuamos con la siguiente. Termina esa, se cierra y continuamos con la siguiente hasta concluir con el proceso. Determinada esa etapa o cualquier etapa, no podemos volver a dicha etapa. El principio de eventualidad es un principio mero particular. El principio de eventualidad lo que nos dice es que tenemos que aportar de una vez todos los medios de ataque y de defensa como medida de prevención para el caso que primeramente interpuesto sea desestimado. Acá este ejemplo que les puedo dar
tal vez para el futuro va a ser, es que a nosotros se nos da la oportunidad de presentar, por ejemplo, como medio de defensa, las excepciones. Y nosotros pues podemos presentar en ese momento una excepción, vemos que hay otra y posiblemente una tercera. Entonces el principio de eventualidad lo que se nos está permitiendo es que podamos presentar de una vez todos estos nuevos medios de defensa, por aquello de que aquel no resulte, pueda resultar este otro. Este es un principio también aplicado en el proceso, pero realmente el código también regula, insisto, la posibilidad de que podamos interponer excepciones todas conjuntamente en un momento. Nos permite también pues, a veces plantearlas por separado, como oportunamente también ustedes lo van a estar viendo. Luego de esto tenemos un principio de adquisición procesal que es importantísimo en el proceso. Este principio también tenemos que manejar nosotros muy bien en el ámbito. Miren pues, en el proceso no gana quien aporta más pruebas. Vamos a poner un ejemplo. A se enfrenta a B. A ofrece, propone y se le diligencian 10 pruebas y B ofrece y propone ninguna prueba. O sea, A presenta 10 pruebas y B no propone nada. En el sentido lógico, pensaríamos nosotros que como A presentó 10 pruebas, pues lógicamente A va a demostrar y B no hizo nada. Pero es importante establecer que este principio de adquisición significa que la prueba que ustedes presenten, cada vez que ustedes presenten una prueba del proceso, no solo prueba a favor de ustedes, sino puede probar en contra de ustedes, porque la prueba ya no es de las partes. Cuando la prueba se desarrolla, esa prueba ya no es de quien la propone, sino esa prueba ya pertenece al proceso. Y por consiguiente, una prueba que ustedes propongan y se diligencie puede probar inclusive en contra de ustedes. Vamos a ver, cuando yo estoy hablando de la declaración de parte, es oportunidad, que por ejemplo, ustedes preguntan y la otra parte contesta. Entonces, uno pensaría que el juez va a valorar la respuesta. No, también va a valorar la pregunta. Y si en la pregunta hay una confesión de ustedes, pues la va a apreciar como una confesión. Entonces, la prueba para el proceso y no prueba para las partes. Por consiguiente, reitero, si ustedes proponen una prueba y se incorpora al proceso, esa prueba ya no es de ustedes, sino es una prueba para el juicio y puede probar a su favor o puede probar en su contra. Ese es el principio de adquisición procesal. Luego tenemos un principio de igualdad. Este es muy sencillo, este es inclusive un principio constitucional. Y acá lo que se refiere es que dentro del proceso las partes deben de tener el mismo trato, las mismas oportunidades, pueden hacer y valer los mismos derechos, ejercitar las mismas defensas. No podría ser factible tratar a un actor distinto a un demandado o viceversa. Ellos tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos. Vamos a encontrar cuando hablemos del juicio sumario un artículo muy particular que, por ejemplo, no le permite presentar apelación al demandado si no está al día en el pago de sus rentas. Entonces, muchos hemos alegado que eso viola el principio de igualdad y se ha atacado este artículo de inconstitucional. Pero son algunas excepciones. De ahí, si usted, actor, tiene derecho a aportar medios de prueba, el demandado igualmente tiene el derecho a hacerlo. Si el actor tiene derecho a interponer cualquier medio de impugnación, el demandado tiene el mismo derecho de hacer cualquier medio de impugnación. Ese es el principio de igualdad, que es un principio más que procesal, un principio constitucional. Luego tenemos un principio de economía procesal. La economía, más que el tiempo y los trámites, que por supuesto sí tiene relación, también se refiere al valor económico del proceso. Si el proceso es más corto, pues lógicamente conlleva menos gastos. También creo yo que la economía procesal es una utopía, por lo que ya mencioné. Los procesos, aunque en el papel parecieran cortos, en la práctica se convierten en procesos largos. Y también los procesos, como son muy largos, tampoco no son económicamente baratos. Al contrario, se convierten en procesos caros. Entonces, lamentablemente, el proceso nuestro no es económico, se convierte en un proceso caro. Y esto, pues, debería buscarse el mecanismo a futuro de que esto varíe, pero lo que intentamos aquí decir es que este es un proceso que debería de prevalecer en el proceso civil nuestro. Luego contamos con un principio de probidad. La probidad es un sinónimo de honradez. En el proceso debemos de actuar en cierta forma con honradez y con integridad y con rectitud. Miren, pues existe la manera de entorpecer un proceso, porque lo hay.
Y la ley nos da los caminos, nos da los mecanismos, los instrumentos, algún medio de impugnación, un recurso, etcétera, hace retardar los procesos. Pero la idea es que dentro del proceso, tanto el juez como las partes actuemos con honradez, con rectitud, con integridad. Eso es el principio de probidad. Tratar de actuar de tal manera que al final la decisión del juez sea una decisión imparcial basada realmente en actuaciones probas, en actuaciones desarrolladas con rectitud y con integridad. Llevar un testigo falso, creo que sale el principio de probidad, por ejemplo, interponer algún medio de impugnación no idóneo y seguirlo atacando, a mi criterio no son principios que violan el principio de probidad, pero la idea es que nuestro proceso civil esté basado en este principio de rectitud y de integridad y honradez. El principio del proceso de nosotros, proceso civil, es un proceso eminentemente escrito. Miren, ustedes pues seguramente, bueno, nadie sabemos la historia, pero sí sabemos que nosotros fuimos colonizados por España hace más de 500 años. Eso todos lo sabemos, es algo que lo conocemos y lo manejamos. Pero es importante decirles a ustedes que desde hace 500 años nuestro proceso es escrito. O sea, cuando alguien quería hacer una solicitud a la corona española, pues hacía un documento por escrito y se iba en las carabelas hacia España y regresaba de España. En la ida y la vuelta pasarían 6 meses, 1 año, para que resolvieran algo allá, porque el proceso era eminentemente escrito. Y normalmente nuestro proceso civil ha sido escrito, insisto, desde esa época hasta la actualidad. Nuestros procesos que yo he explicado con ustedes, el ordinario, el sumario, los juicios de ejecución, los procesos voluntarios, son eminentemente escritos. Nosotros tenemos que hacer una solicitud escrita. Y esto es lo que prevalece en el proceso nuestro. Sin embargo, pues sí tenemos una excepción a ese principio con ese juicio oral que explicaba yo que nació con este código procesal. Pero sepan ustedes que si ustedes quieren hacer una solicitud en cualquier proceso, con excepción del oral, tiene que ser por escrito. Ustedes no pueden hacer una solicitud verbal al juez, sino tiene que hacerse exactamente a través de la escritura. Es un principio que prevalece en nuestro código. Pero igual, como mencionaba, hay una excepción. Entonces, también tenemos que encontrar de que dentro de nuestro código también hay un principio de oralidad. No es el que prevalece, pero sí hay un principio de oralidad que está establecido en el juicio oral que aparece a partir del artículo 199. La característica de este proceso, como les decía yo hace unos minutos, es que es concentrado, se desarrolla este principio es que es concentrado, se desarrolla el mayor número de etapas en el menor número de tiempo, se desarrolla frente al juez, por ende hay inmediación y se puede desarrollar en forma verbal. Cuando nosotros hablemos del juicio oral el otro semestre, se van a dar cuenta ustedes que la demanda la pueden presentar verbal o la hacen por escrito. Quieren contestar la demanda, la pueden contestar en forma verbal o lo pueden hacer por escrito. Quieren interponer excepciones igualmente, quieren ofrecer prueba igualmente. Entonces, la oralidad sí está enmarcada dentro de nuestro código, no es la que prevalece, pero sí está por lo menos en uno de los procedimientos que vamos a estar analizando en el transcurso de este año. Luego tenemos un principio de legalidad. Ustedes se recordarán que en la primera clase, cuando yo hablaba sobre el principio de legalidad y les decía en el ámbito civil sustantivo, les decía, bueno, el principio de legalidad es que yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Yo me puedo casar con una señora de 80 años porque la ley no me lo prohíbe. Y lo que me prohíbe, lógicamente, no lo puedo hacer. Entonces, el principio de legalidad es eso en el ámbito sustantivo. Pero les decía yo que en el ámbito procesal es a la inversa. En el ámbito procesal yo tengo que hacer las cosas como la ley dice. Por ejemplo, si la ley dice que una notificación debe de una cédula de notificación debe de incluir la hora, la hora, el día, el lugar y la firma del notificador, por ejemplo, tenemos que ponerle a la cédula de notificación el día, el lugar, la hora y la firma del notificador. Entonces, ese es el principio de legalidad. Si a ustedes les dicen que puede ser testigo cualquier persona mayor de 16 años, pues si es de 16 años, pues, pero si es de 14 ya es ilegal. Si la cédula de notificación no se firma por el notificador, ya es ilegal. Si ustedes, por ejemplo, presentan una demanda y la demanda no cumple con los requisitos y le dan trámite, ya es ilegal porque la ley les ha dicho que tienen que cumplir. Entonces, el principio de legalidad consiste en que ustedes tienen que hacer las cosas como la ley dice. Lo que está de más
no habría problema, pero sí, cuando se infringe la norma, el acto se convierte en ilegal. Entonces, el principio de legalidad es que nosotros desarrollamos los actos como dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Si 30 días es de prueba y el juez nos acepta la prueba el día 31, es un acto procesal no válido, es un acto procesal ilegal. Bueno, y así sucesivamente vamos a encontrar nosotros que ese principio lo que trata de decirnos es que tenemos que hacer las cosas como lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, ¿qué sucede cuando efectivamente se comete el error, se comete la ilegalidad, pero nosotros no alegamos la ilegalidad? Si yo recibo una notificación que no fue firmada por el notificador, pero no digo nada, entonces yo convalido el acto. Si yo veo que se recibe una prueba y en cierta forma yo no me percaté, no alegué la nulidad, puedo convalidar el acto. O sea, el acto que es nulo se puede convalidar de dos maneras, de una forma tácita y de una forma expresa. En una forma expresa, pues simple y sencillamente voy a aceptarlo y voy a manifestar que estoy de acuerdo con el acto y no hay ningún problema. Y en una forma tácita es cuando no alego la nulidad. Ustedes vamos a ver también en el transcurso de este año, si es que nos permite todavía el semestre, un remedio procesal, un medio de impugnación que se llama nulidad. ¿Y contra qué procede esa nulidad como medio de impugnación? Contra los actos nulos. Cuando ustedes les hacen una notificación y no va a firmar por el notificador, tienen 3 días para interponer una nulidad, pero si no le interponen 3 días, confirman o revalidan el acto. Entonces, tienen 3 días para alegar la nulidad y si no la alegan, tácitamente aceptan el acto nulo. Entonces, el primer principio anteriormente explicado de legalidad es hay que hacer las cosas como dice la ley, y el segundo dice si nos equivocamos pero no alegamos esa nulidad o la otra parte no la alega, automáticamente convalida el acto. Ese es el principio de convalidación. Luego tenemos un principio de congruencia. El primer principio que hablé hoy con ustedes, el principio dispositivo, dice que ustedes van a disponer. Ustedes van a disponer cuáles son los hechos, ustedes van a disponer cuáles son las pruebas, ustedes van a disponer cuáles son las pretensiones. Este es el principio dispositivo. Ahora, el juez le está vedado cambiar los hechos. Al juez le está vedado incorporar pruebas. Al juez le está vedado resolver más de lo pedido. Y esto es el principio de congruencia. El principio de congruencia es que el juez tiene que resolver y dictar su decisión y su sentencia basado en los hechos, en las pruebas y en las pretensiones que las partes les han formulado. El juez, si ustedes le pidieron el divorcio y él resuelve la separación, es incongruente su sentencia. Si ustedes le pidieron el divorcio y además le pidieron una X cuestión y no resuelve, es incongruente. El juez tiene que resolver basado en los hechos que las partes, actor y demandado, le formulan, debe resolver conforme a las pruebas que actor y demandado propusieron y se incorporaron legalmente al proceso, y tiene que resolver conforme a lo que ustedes pretendían en su demanda o en su contestación. Si él hace algo más de eso, automáticamente su sentencia viene siendo incongruente. Y entonces el principio de congruencia, si insisto, debe de adecuarse todo lo expuesto y todo y lo pedido por las partes a la decisión del juez. Luego tenemos un principio de contradicción. Este principio de contradicción es también de mucha relevancia porque es un principio que tiene que ver con el debido proceso y la legítima defensa. ¿Se recuerdan que alguna de las clases con ustedes, en la primera oportunidad, hablaba con un compañero y hacíamos el ejemplo de sus 2 hermanitos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué hago yo cuando qué hago cuando alguien me pide algo? Bueno, algo muy de fondo, algo que no es parte del proceso. Por ejemplo, declarar la nulidad de la notificación. Alguien no se firmó la notificación y alguien alega la nulidad. El juez de antemano no puede decir que es nula la notificación. Tiene que oír a la otra parte para que la otra parte tenga su derecho de contradicción. Entonces, cada vez que ustedes van a desarrollar y resolver algo muy de fondo, no es cuestión de trámite, algo de fondo, hay que escuchar a la otra parte, darle la oportunidad para que intervenga y se manifieste. Y eso es el principio de contradicción. No podemos ejecutar un acto sin oír a la otra parte, insisto,
en asuntos de fondo, no en los trámites normales. Por ejemplo, yo pido un embargo, no hay que escuchar la otra parte, yo pido que se emplace por día, no, en las cuestiones de fondo, donde él alega una controversia accesoria, que la notificación no estuvo bien hecha, que no se cumplió con X, Y, Z, entonces antes de resolver, el juez oye a la otra parte y con eso aplica este principio de contradicción. Bueno, eso es principalmente los principios más importantes. Cuando yo esté ya dando las clases y todo el proceso, pues vamos a encontrar que hay algunos otros principios, pero estos son los más importantes que a mí me interesaba que ustedes pudieran determinar. Hay algunas normas que contienen esos principios. Cuando yo, por ejemplo, les traslade un laboratorio y les ponga, dice que la ley, que el juicio oral se desarrolla en audiencias, y que si este es el principio de concentración, pues sí es el principio de concentración. Si yo les pongo un artículo que dice la demanda puede presentarse en forma verbal, es un principio de oralidad. Si yo les pongo y la parte deberá indicar los hechos en que se funde en principio dispositivo. Entonces, cuando yo les ponga a ustedes un aspecto de esta naturaleza, ustedes lo que tienen que hacer es encuadrar el principio que he mencionado dentro de la norma que pudiera explicar. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Me pueden preguntar cualquier cosa, la clase anterior, esta clase, inclusive el laboratorio que acabamos de desarrollar. ¿Alguna pregunta? Gustavo, por favor. Sí, licenciado, gracias. Solo con referencia al laboratorio, creo que hubo un malentendido porque sí, usted dijo que nos daba hasta las 3:03, así fue como lo entendí, por lo menos lo entendí yo, y yo no lo pude terminar a tiempo, pero creo que varios... Okay, tiene razón, tal vez yo hice mal el cálculo de los 15 minutos. Mire, pues ahorita que concluya mi clase, voy a abrir el laboratorio, los que no lo hayan hecho, termínenlo y así se salen de sus dudas, pero la próxima vamos a tratar de ser un poquito más claros si efectivamente un laboratorio de esos para resolverlo en 10 minutos. De hecho, mis exámenes virtuales son de esta forma, y claro, con ustedes ya no va a haber exámenes virtuales, pero mis exámenes virtuales el semestre anterior era dándoles 30, 45 minutos para responder exámenes con esto. Pero terminando esto, yo les ofrezco abrir la prueba para que sigan contestando los que no pudieron hacerlo, y los que lo enviaron ya no lo pueden hacer, pero los que no lo han enviado creo que todavía lo pueden hacer. Y por supuesto, una vez, en unos 10 minutos después de eso, yo estaré cerrándolo para que ustedes reciban su nota. Joseph, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Le quería preguntar, igual con respecto al laboratorio, en una de las preguntas venía algo relacionado a las acciones perentorias y me preguntaba si la acumulación era una acción perentoria. Es que pero no hablaba nada de excepciones perentorias, hablaba nada más la prórroga de la competencia, Joseph. A eso se refería. Ajá, pero digamos... Y la respuesta, ¿perdón? Sí, Galín, disculpe. Y la respuesta ahí es que eran todas las indicadas, porque la ley así lo dice. ¿En qué caso se prueba la competencia y hace una lista y enumera una lista? Sí, es que en el artículo 4 era donde aparecen todos esos de los casos en que se prorroga la competencia. Ajá. Y aparecían enumerados aparecían en numeral 1 al 4, pero no aparecía ni la acumulación ni el numeral sexto que dice por otorgarse fianza a la persona. Claro, no aparecían esas, pero las que sí estaban, sí eran también. Ajá, y digamos, claro. Pero también aparecían las perentorias, y aparecía... cautelares. Sí, perdón, cautelares. Cautelares. Sí. Perdón, me confundí por andar. No, perentorias no, esas es cautelares. La acumulación es cautelar, No, es cuando se decreta garantía, es cuando se da garantía. Entonces no podía hacer todas las anteriores porque aparecía cautelares y... ¿Usted tiene el examen ahí? Ya lo cerré. pero le llegó en su nota que le llegó, lo puede abrir. Vamos a ver. No, es que yo lo entregué un minuto después y me apareció, ya no se acepta más respuesta. Entonces espérese que le regrese su nota y si quiere eso lo discutimos el día martes, ¿verdad? ¿Oye?
Pero la cosa aquí que es la acumulación no es una acción de eso. No, la acumulación es cuando yo lo demando a usted en un tribunal por una cuestión, pero hay otra demanda similar para evitar dos fallos contradictorios. Lo que se hace es acumular las acciones. La acumulación es juntar procesos. Eso es la acumulación. Ajá, eso tenía entendido yo y me puse a pensar. Eso es. Gracias, Lick. Vaya, José. María, por favor, María José. Buenas tardes, licenciado. Sí, fíjese que a mí también tengo una duda en cuanto a una de las preguntas. No recuerdo muy bien cómo estaba formulada la pregunta, pero era sobre un caso hipotético entre un acusado de Chimaltenango y el demandante, creo que era del municipio de Guatemala, y la pregunta era que si el juez del municipio de Guatemala era el que tenía la competencia. Ajá. Por lo que usted nos explicaba la última vez, pero no recuerdo su explicación que dio la clase pasada en cuanto a eso. ¿Cuál de los dos jueces es el que...? Bueno, no recuerdo, la pregunta no la recuerdo. Cuando usted reciba su nota ahí pueden ver las respuestas, pero mire, pues María José, lo que yo explicaba es que la justicia sigue el demandado. En las acciones personales, la justicia sigue el demandado como regla general. Entonces, María José, si usted tiene que demandar, aquí me quita un poquito la palabra acusado, la palabra acusado no existe en mi idioma procesal civil. Disculpe, me confundí. No tenga pena, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, acusado no, hay que actor demandado. Entonces, cuando usted actora, María José, va a demandar a alguien en una acción personal, porque aquí hasta hay que saber la diferencia entre acción personal y una acción real. Una acción personal, usted tiene que ir a demandarlo a donde él tiene su domicilio o su vecindad. Así dice, salvo el pacto de sumisión. El pacto de sumisión tuvieron que haberlo leído ustedes el día que yo les dije a ustedes qué es el pacto de sumisión. Es una renuncia a eso. Si ustedes leen alguna escritura de un banco, de algún instrumento, algún contrato, van a encontrar una cláusula que dice, y el arrendante o el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija el acreedor. Entonces, esto le da dando la pauta que, basado en este contrato, el demandado renunció al fuero de su domicilio y yo lo puedo ir a demandar, actor donde yo quiera. Pero si no existe esa renuncia, yo tengo que ir a demandar al demandado a donde él reside. Si el asunto es de un juez de paz, donde él tiene su vecindad, y si es de instancia, donde él tiene su domicilio, que es el departamento. Entonces, esa es la regla general. Hay excepciones a esa regla, pero cuando a usted se le venga en la mente que tiene que demandar a alguien, piense que tiene que ir a demandarlo a donde él vive. Eso es la idea. La pregunta no sé cuál era, pero si era una acción personal, la respuesta era el juez de donde él vive, donde él está a su domicilio, del demandado. Así es el tema hoy. Ok, gracias, licenciado. Ya me quedó claro, gracias. Pablo René, por favor. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo no me quedó muy claro el principio de convalidación. No sé si lo podría volver a explicar, disculpe. Mire, Pablo, cuando usted esté litigando, usted va a ver, aparte de tener que fiscalizar la actividad de la otra parte, va a tener que fiscalizar la actividad del juez, las dos cosas. Cuando usted, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo de una notificación que es muy sencilla de entender. Si a usted le llegan a notificar o a su cliente le llegan a notificar una demanda y usted cuando ve la demanda, la cédula de notificación no tiene la hora ni la firma del notificador, usted dice, este acto es nulo, esta notificación pues no es válida y usted tiene la forma y la posibilidad de impugnarlo. Eso se llama de impugnar por nulidad, eso es. Pero suponiendo que usted dice dos cosas, usted ni se percata de ese error, o se percata pero no le interesa y al contrario contesta la demanda, automáticamente usted validó el acto, lo convalidó. Era un acto nulo, pero a usted no le importó y no se dio cuenta, pero contestó la demanda y lo validó. Dentro de 2 meses usted se da cuenta y entonces viene y regresa y le dice, señor juez, mire, ese acto es nulo. El juez le va a decir, mire, es nulo, pero usted no agregó la nulidad en el tiempo. Al contrario, lo aceptó expresamente o tácitamente y por ende convalidó. Ese es el principio de convalidación. Cuando convertimos un acto nulo, lo convertimos en válido. ¿Oye? Gracias, licenciado. A usted, Pablo. ¿Quién más está por acá? Déjenme ver. Denme un segundito. Efraín, por favor.
Sí, licenciado, buenas tardes. Yo mi pregunta era referente también al principio de convalidación. En este caso también aplican las pruebas. Por ejemplo, si alguien presentó una prueba nula o no válida y yo no dije nada, por ejemplo, en el momento correspondiente, esta va a ser válida a futuro, ¿verdad? O sea, ya en el proceso va a ser válida porque yo no lo hice ver. Es relativo, Efraín. Lo normal es que usted haga un acto conforme a la ley y si no lo hace así, se convierte en un acto nulo. Si no lo hace, lo puede convalidar. En las pruebas es una cosa muy distinta, porque la nulidad de una prueba no depende. Usted me está diciendo, por ejemplo, que se presente una. Le voy a poner un ejemplo. La prueba debe ser ofrecida. Nos vamos a ver en el juicio que usted, cuando usted presenta la demanda, usted ofrece la prueba, la anuncia en su demanda, y el demandado también la anuncia en su demanda. Cuando ya están en la fase de la prueba, debate o prosecución del proceso, ahí usted debe de pedir que aquella prueba que ofrecida, la juez la proceda a diligenciar. Entonces usted la ofreció y luego la pidió. Y el juez analiza la prueba, mira que es una prueba buena o que puede servir, y la diligencia y la incorpora al proceso. Si esa prueba pasó esas 3 etapas, el juez la va a valorar al momento de dictar sentencia. Pero pensemos que la prueba no pasó esas 3 etapas y el juez dicta una sentencia con una prueba que no la pasó. El momento ya no es declarar nulidad, pero le sirve a usted como un motivo para su apelación y alegar en segunda instancia que el juez valoró y le dio valor a una prueba que influyó en la decisión cuando la prueba no podía valorarla por esto y esto y esto. Pero eso ya lo va a alegar y claro, convierte en nula la prueba, pero ya no se alega a través de una nulidad en 3 días, sino se alega en el ámbito de la apelación. Pero igual, si es una prueba nula, usted le puede servir no solo en la apelación, sino le puede servir inclusive en la casación. Esto aunque no lo haya hecho ver antes, ¿verdad? Cuando es casación, tiene que hacerlo ver en la primera instancia, hacerlo ver en la segunda instancia para que en casación le acepten el error. Ahora, si usted no lo hizo ver en primera instancia y en la apelación, no sería necesario. Porque en la apelación, ¿usted en qué momento lo pudo hacer cuando el juez valoró la prueba en la sentencia? Solo le quedó la apelación para alegar en la apelación la nulidad de esa prueba que sirvió de base para dictar la sentencia. Ok, gracias, licenciado. Vaya, Efraín. Johnny, por favor. Licenciado, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Solo con una consulta. Vea, veo que son muy similares el principio dispositivo y el de congruencia. Tal vez no puse la atención, pero ¿cuál sería la diferencia? Johnny, cuando usted se va a sentar a hacer una demanda porque un cliente quiere pedirle daños por un vehículo, el cliente le va a relatar a usted cómo sucedió. Y entonces usted se va a sentar a redactar la demanda, va a ver quién es el juez competente, se va a dirigir al juez competente y usted dispone junto con su cliente cuáles son los hechos que va a relatar. Puede ser verdaderos, puede ser falsos, eso no lo sé. Usted podrá relatar. Yo he tenido demandas de gente que una señora una vez iba asustada porque el marido la dejó un día, que desapareció el marido, se fue con otra y lo desapareció. Y a los 2 años recibió una demanda donde decía que ella lo trataba mal, que él era infiel, que él trataba de decirle de todo. Y ella se quedó asustada porque él se había ido. Pero bueno, el abogado dispuso relatar esos hechos. Entonces, usted se va a sentar y usted va a disponer qué hechos. Usted le va a decir, mire qué pruebas tiene, y le va a decir, tengo 10 documentos. Esos 10 documentos, usted va a disponer de esos 10 documentos y eso es lo que usted va a disponer. O simplemente no quiere los 10, solo quiere 8. Y al momento usted va a disponer qué pretensión pretende. La pretensión es que pague 20,000 quetzales de daños y perjuicios o que pague 30,000. Eso lo disponen ustedes. Eso es principio dispositivo. Esos hechos que usted dispuso, esas pruebas que usted dispuso, esa pretensión que usted dispuso, el juez no las puede variar para nada. El juez no puede cambiar sus hechos, agregar otros, investigar otros. El juez no puede, investiguemos otra cosa, tal vez no es eso. Imagínense un divorcio, vamos a poner un ejemplo, un divorcio por la causal de malos tratos. Entonces, usted dispone que son malos tratos. Y todos los hechos y todo el proceso se refiere a malos tratos. Sin embargo, a la hora de prestar declaración de parte, la demandada le preguntan, ¿y usted es infiel? Sí, soy infiel. Ya no importa. No importa que sea infiel porque los hechos son solo sobre malos tratos. Y entonces el juez no puede decir, es que eran malos tratos, pero ella en la demanda, en su confesión dijo que era infiel, entonces va a declarar el divorcio por infidelidad. No.
Los hechos eran malos tratos, el divorcio era para malos tratos y todo el proceso para malos tratos. Y el juez no va a analizar otra cosa para tomar una decisión. Entonces, el principio dispositivo significa que usted dispone los hechos, dispone las pruebas, dispone las pretensiones. Usted dispone cuándo se presenta la demanda, si es que la presentan, y usted dispone inclusive de quieren terminar porque pueden desistir de ella. Eso es el dispositivo. Congruencia no, congruencia es una decisión del juez. La congruencia va aplicada a la sentencia del juez. El juez, su sentencia debe tener relación con los hechos, por eso lo explicaba, no puede variarse y la sentencia resolverse sobre infidelidad cuando solo se refería a malos tratos. Entonces, la sentencia debe referirse a los hechos que las partes le propusieron o le indicaron, las pruebas solo las pruebas que se aportaron y que se diligenciaron y se incorporaron, y las pretensiones solo las que se pidieron. Se me olvidó pedir a mí además otra cosa extra, por ejemplo, se me olvidó pedir costas procesales. Hice mi demanda y no pedí las costas procesales. El juez no puede condenar en costas porque no se pidió. Entonces, usted dispuso no pedirla y el juez sería incongruente si usted no las pidió y las otorgara, ¿me entiende? Entonces, el principio de congruencia va relacionado a la decisión del juez, que tiene que tener relación con los hechos, con las pruebas y las pretensiones que las partes formulan dentro del proceso. Licenciado, solo para finalizar, entonces, en este supuesto que usted nos indica de que el juez viene y daría una sentencia basándose en la infidelidad, estaríamos hablando que no solo se estaría violentando un principio, sino que serían los dos, tanto el dispositivo como el de congruencia, ¿verdad? No, estaría violando el de congruencia. El dispositivo no, porque el dispositivo, las partes formularon sus pretensiones. Ellos no cambiaron el tema, ellos iban con hechos. El juez fue el que se equivocó. Es solo principio de congruencia el que está fallando ahí. Ok, gracias, licenciado. Bye, Oni. Leslie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta sí es respecto al laboratorio. En la pregunta donde dice, usted promoverá un juicio de reparación de daños ocasionados en un accidente de tránsito en jurisdicción del Progreso. El causante de los daños reside en Jutiapa y su cliente reside en Chiquimula. Los daños son de valor indeterminado. ¿Qué juez es competente? Yo malamente coloqué que el juez competente era de primera instancia civil de Jutiapa, coloqué yo malamente. Pero la respuesta correcta dice que es del Progreso, pero no me queda claro aún el por qué. Pero usted leyó las reglas de competencia, Leslie. Sí, licenciado, pero... Vaya, y dice, cuando el juicio se trate de daños, el juez competente en el lugar donde se hayan causado. Ah, sí, pues. ¿Y dónde se causaron? En el Progreso. Sí, en el Progreso. Entonces, esa es la respuesta, era de las más fáciles. Sí, y yo me confundí porque dije, ok, ¿el demandado es de qué? Claro, la regla general es que usted demanda al demandado en su domicilio, pero hay excepciones. Y los daños, por ejemplo, es una excepción. Por eso hay que leer las reglas de competencia para excluir aquellas particulares. Si se discute un bien inmueble, la posesión de un bien inmueble, donde esté el bien inmueble es el juez competente. Si es un asunto de alimentos, el alimentista tiene el derecho a escoger entre el domicilio de ella o el domicilio del demandado. Ella tiene el derecho a entre dos. Es de los casos excepcionales que pueden ser dos. Pero en el ejemplo que usted me dio, los hechos fueron en el Progreso, ahí el Progreso va a ser. El valor indeterminado, primera instancia y es civil, pues de primera instancia civil del Progreso. Muy bien, gracias, licenciado. A usted, gracias a ustedes por las preguntas. ¿Quién más va a preguntar acá? Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Bueno, miren, cualquier pregunta me la pueden hacer el día martes cuando estemos ya presencial. Yo les agradezco mucho. Les voy a dar 10 minutillos para que puedan responder los que no han podido responder su examen y lo envíen y yo les remito ya después su nota para que salgan de dudas, ¿ok? Pero en la próxima vamos a poner también las instrucciones más claras. Así que tengan una feliz tarde y les abro en este segundo. Ya está listo ahí para que puedan contestar su examen. Nos vemos el día martes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.